Cátedra Médica, hoy miércoles del corazón, con el doctor Ángel González Medina. El tema del día de hoy es hipertensión arterial secundaria. Y antes de irnos a la pausa, estábamos detallando el manejo terapéutico que debe darse a los pacientes cuando se trata de una hipertensión arterial secundaria. Y me surge la duda, doctor, usted hablaba de tratar la causa. Entonces, en estos pacientes se establece tratamiento para la enfermedad de base que está elevando la presión y para la presión arterial o solo para la enfermedad de base. Vamos a dejar esa preguntita por ahí a darle chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Yo pensaba que yo no entraba. Buenos días. Buen día, Lisania. Buen día, Lisania. Sí, adelante. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, Daris. Adelante con tu pregunta. Una pregunta para el doctor importante. Sí. ¿Cuál es el grado de milímetro de mercurio de un niño cuando nace para saber si esto no es hipertenso y qué grado puede ser? Gracias y buen día. Escucha a través de la radio. Adelante, doctor. Sí, se considera que un recién nacido, un infante, no puede, así en los primeros días, no debe tener una presión de 90 milímetros de mercurio más. Debe estar generalmente por debajo de esa cifra, la presión sistólica. Por eso, para eso se necesitan, obviamente, dispositivos adecuados para el diámetro del brazo. Y creo que ustedes han oído hablar que existen 6 tipos de brazaletes para niños y adolescentes. Para el niño que acaba de nacer, en la etapa recién nacido, durante la infancia, en la etapa juvenil y en la preadolescencia, el adolescente y 6 tipos de brazaletes. O sea que no es con cualquier aparato de presión. Y eso es clave, eso es fundamental. Me recuerdo mucho de eso porque tenía una prima estudiando enfermería en Estados Unidos. Ella tiene mucha destreza y me mandó, ella tenía un caso, le pusieron un caso precisamente, y me dijo que qué podía tener ese niño, que desarrolló inclusive insuficiencia cardíaca al nacer. Al nacer, ¿no? Al nacer. Y entonces, al encontrarle que tenía una presión entre 90 y 100 milímetros de mercurio, estaban planteando cuál podía ser el diagnóstico, porque era un hipertenso. Y digo, bueno, lo primero que hay que empezar en un niño así es coartación de aorta. Luego tú te vas a ver si tiene alguna enfermedad renal, renovascular o algún tumor renal que pudiera estar causando esto, y era una coartación de aorta exactamente. Y la coartación de aorta, ya respondiéndole también a Lisania, fíjate Lisania, lo que pasa es que en muchos casos se diagnostican tardío, entonces ya la hipertensión ha causado daño a nivel vascular. Okay. Entonces además de la causa, tú vas a tener que seguir dando tratamiento antihipertensivo, porque desgraciadamente, hay que decirlo así, hay un porcentaje muy importante, muy elevado, de pacientes que no se van a curar porque lo detectamos tardíamente, especialmente cuando se trata de tumores o problemas vasculares. Porque, por ejemplo, en el caso de las enfermedades renales crónicas ya es un poquito más difícil, porque ahí tenemos el problema renal que está incidiendo sobre la hipertensión y lo que tenemos que mantener la presión lo más baja posible. Por ejemplo, el que tiene hiperaldosteronismo, sabemos que le vamos a dar, por ejemplo, un medicamento que se llama espironolactona, porque va a bloquear la hormona que se va a liberar por esa condición. Seguimos con la gente, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Bueno, perdimos esa llamadita. 809-682-9850 y 833-380-0062. En el caso del adenoma de la hipófisis, por ejemplo, si está con una prolactina alta, hay que darle un bloqueador de esa sustancia que se está liberando y además pensar en la posibilidad de la cirugía. Seguimos. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buen día. Sí, adelante con su pregunta. Sí, yo quiero preguntar al doctor. Por ejemplo, mi mamá tiene 73 años y se le ha cambiado la pastilla como 4 veces. ¿Qué hay que hacer con eso para esos cambios a veces, para no estar cambiando cada rato de pastillas? Mira, lo importante ahí es ver el historial, cuándo comenzó la hipertensión, cómo se desarrolló. Hay que ver si están usando las dosis adecuadas de lo que corresponda. ¿Qué patología adicional tiene que esté contribuyendo a que la hipertensión no se controle? Revisar sus tiroides, revisar sus riñones, entre otras cosas. A veces son pacientes que lo que hay que usar medicamentos que uno ya sabe que son pacientes resistentes porque ya han desarrollado un daño en sus vasos que hacen que sea difícil manejar su hipertensión. La hipertensión sistólica, por ejemplo, la máxima, como le llama la gente, cuando está muy elevada en el envejeciente, es muy difícil de controlar. Entonces tú tienes que usar varios medicamentos y usar combinaciones adecuadas. ¿Cuáles son las combinaciones que corresponden?
Y obviamente el historial es muy importante, revisar, hacer un ultrasonido, una sonografía de los riñones, ver cómo anda su tiroides y así buscar otras causas que pudieran explicarnos cuál es la razón de esa hipertensión. ¿Está usando medicamentos que están evitando el control adecuado de esa hipertensión? Por ejemplo, sustancias que contienen alto contenido de sodio, por ejemplo, de sal. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque muchas veces los pacientes lo que hacen es que un paciente que estaba normal, que le sube la presión, normalmente uno piensa que puede haber, si hace una crisis hipertensiva, una hipertensión secundaria. Y lo primero que uno le pregunta, ¿usted comió subido de sal los últimos días? Y muchas veces coincide que sí. Y Pacientes que han comido subido de sal, que son hiperreactivos a la sal, porque su riñón no maneja bien la sal, y entonces eso hace que la presión se dispare. Si no existe nada de eso, entonces ir a buscar a otras razones que pudieran explicar. Y sobre todo, en un país como el nuestro, que a veces se venden medicamentos que no tienen la calidad adecuada, revisar también esa parte. A veces ha coincidido pacientes que yo lo he visto 4 o 5 días antes, tenían su presión normal y me llaman que la presión está alta. Y yo digo, ¿usted sigue tomando lo que usted está tomando? Porque es extraño, no ha hecho nada raro. Bueno, viene y cuando usted ve está tomando un medicamento que no es lo que tú le diste, que es parecido. Entonces cuando yo hago unas pruebas a veces delante del mismo paciente y veo que esa pastilla se desbarata como un Alka-Seltzer. Esa es la razón por la que no tiene estabilidad, es que vuelva a tomar su medicamento, el paciente se controla. Entonces depende de eso. Entonces muchas veces a nuestros hospitales, y debo decirlo con responsabilidad, muchas veces no llega la medicación con la calidad que corresponde. No estoy diciendo que los genéricos no sean buenos. Hay genéricos y hay genéricos. Entonces depende la materia prima, de dónde se trae. Ustedes saben que ustedes han visto muchas veces en los medios, que prohibieron tal medicamento porque hizo daño. No es el medicamento, es la materia prima que muchas veces tiene sustancias que son negativas para la salud, incluso que pueden contribuir hasta el desarrollo de cáncer. Ustedes lo vieron, mucha gente se dio cuenta en el año 2016. Por ejemplo, se habló específicamente del valsartán. Y cuando a mí me llamaron, yo dije, no puede ser, porque ahora mismo se acaba de aprobar esa medicación en una molécula combinada con otro, como la maravilla para la insuficiencia cardíaca, y la estamos usando todavía. Era que el medicamento lo había producido un laboratorio a partir de materia prima comprada en China, que le habían agregado un componente que causaba cáncer. Pero usted sabe que la noticia es la alarma, crear una alarma, falsa alarma, en vez de decir la verdad. ¿Qué cuesta decir la verdad de entrada? Claro. Entonces, y claro, siempre hay interés en todo este tipo de cosas. Ustedes saben que los dos cánceres de la sociedad hoy día es dinero y poder. El dinero lo hace perder todo y el poder nos hace volver locos. Doctor, nos quedan pocos minutos, 3 minutos de manera específica, y nos gustaría poder establecer el tema del manejo, el tratamiento, si se da combinado de la enfermedad de base y la hipertensión, y recomendaciones finales brevemente. Adelante. Sí, correctamente, hay causas que podemos ir directamente sobre ellas, pero siempre pensando que tenemos que usar, en lo que resolvemos la causa, hay que dar los medicamentos antihipertensivos que más se ajusten a la condición. Por ejemplo, hay medicamentos, hay pacientes, por ejemplo, que tienen feocromocitoma, que debemos dar una combinación que la que mejor le va. En los casos, por ejemplo, de la enfermedad renal, bueno, pues usamos medicamentos antihipertensivos y control de la enfermedad. O eliminar, si hay una obstrucción, eliminar la obstrucción. Entonces, la que eliminamos la obstrucción, tenemos que tratar al paciente hasta lograr que ese paciente se estabilice y se normalice su presión arterial. Bueno, doctor, encantados de poder llevarle a la gente toda esta información tan necesaria para que la gente aprenda a cuidarse, que no se descuide si es un paciente hipertenso, que investigue bien. Si usted no está conforme, busque otra opinión hasta que se puedan identificar estas causas y usted pueda mantenerse estable y recuperar su salud. Doctor, gracias inmensas, como cada miércoles, por estar con nosotros. Agradezco mucho esta oportunidad porque me permite llegar a la población, considero que contribuyo a la educación y que eso favorece a la buena salud.
Antes de irnos, recordarles que el doctor Ángel González Medina está en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González de la avenida Abraham Lincoln. Ahí usted se puede comunicar al 809-541-0455. También está en Hospiten, 809-541-3000. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí, Cátedra Médica, esta producción en donde la salud merece respeto.